Muy bien, así que esta mañana, ¿sí? Como no podía ser de otra manera, el Señor tiene todo preparado y el mensaje tiene que ver con esto. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, ustedes vieron en Hechos capítulo número 18, esta mañana, bueno, Hechos capítulo 18, a medida que lo fuimos descubriendo, a medida que lo fuimos leyendo, fuimos entendiendo algunas cosas. Y yo creo que hoy a la mañana acá estamos como gente que no sabe lo que somos, ¿no? O sea, nosotros sabemos las cosas que Dios puede hacer. Amén. Y nosotros sabemos que Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Porque es Dios. Amén, pero lo que no sabemos es que nosotros también podemos hacer con Dios grandes cosas. Amén. ¿Vieron ustedes? ¿Es así o no? ¿Vieron ustedes que a veces uno sabe que usted cree que Dios puede hacer algo? Claro que creemos, pero conmigo no sé. ¿No? ¿No o no? A ver, ¿cuántos se consideran muy viejos para emprender algo? Así sinceramente. Muy bien, así muy bien. Aleluya. ¿Vieron ustedes, las hermanas? Creen que Dios puede hacer grandes cosas con otra gente. ¿Vieron ustedes? O sea, hay personas, ¿cuántos dicen, yo soy muy chico para que Dios me use? Tengo pocos años, tengo 15, 14. ¿Hay alguien acá, algún niño, joven, adolescente, dice, no, ¿qué Dios me va a usar a mí? Levante la mano, diga, no, a mí Dios no me va a usar, levante la mano, ¿eh? A ver, no se atreven, pero la verdad, sí, no se atreven. No, fíjense ustedes, no se atreven ni a decirle que sí al Señor, ni a decirle que no, ¿no? O sea, estamos en el ni. Pero bueno, el Señor nos ha llamado a hacer grandes cosas. ¿Sí? Cuando digo esto, cuando el Señor nos ha llamado a hacer grandes cosas, no por nosotros mismos, sino por Él. Esta mañana vamos a mirar este pasaje y vamos a enfocarnos en todo lo que Dios hace. ¿Sí? Y en algún momento le voy a pedir acá al hermano que me haga el enfoque acá en la pantalla, ¿sí? A ver, hágame el enfoque, a ver cómo salió. Disculpen, hermano, yo soy muy así para hablar, así que no se preocupen. Si hay alguno que no me conoce, a ver. Esa no era la imagen, ¿no? Pero no importa. Ahí está. Muy bien. Bueno, sale bien. Bueno, ahora puede esconderlo un ratito. Pero mire qué maravilloso. Miren lo que hacen. Hermano, usted, díganme si no los tengo que llamar a esta gente para que nos ayude para ilustrar. ¿No? Amén. Acá están los hermanos, ¿no? Y acá el hermano, después necesitamos cuadros, necesitamos pinturas, necesitamos cuántas cosas, ¿no? Y todo lo que los hermanos pueden hacer, cuántas cosas. Mire lo maravilloso. ¿Usted alguna vez vio un mapa así tan lindo? ¿No? Muy bien, bueno, hermano, gracias por practicar ahora, escóndalo un ratito porque ahora vamos a hablar, ¿no? Muy bien. Ahora, hermanos, el capítulo 18 de Hechos, ¿no? Donde vamos a leer un momentito, versículos número 1. Hasta el versículo número 8. ¿Sí? Dice la palabra: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga.
y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No, vamos a ver también acá en el capítulo, en el versículo número 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Padre, esta mañana, Señor, al hablar esta palabra, yo sé, Señor, que tú vas a marcar algo, en un cambio en esta mañana en la iglesia. Señor, nosotros sabemos que ese cambio viene del Espíritu. Y oramos, Señor, esta mañana porque necesitamos encontrar respuestas tuyas para un mundo que se pierde y un mundo que no oye tu palabra, no puede oírla porque sus oídos y sus ojos están, Señor, cerrados. Pero Padre, para eso nos has llamado. Ahora ayúdanos esta mañana a entender lo que tenemos que hacer y danos gracia para que al oír respondamos a la palabra como nunca antes hemos respondido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. La pregunta de hoy es, sí, quiero comenzar con una pregunta. ¿Hasta dónde llegaremos dirigidos por el Señor? La semana pasada Andrea nos estuvo hablando sobre qué cosa, básicamente. Sin hacer acepción de personas. ¿Y qué demás nos habló? Aleluya. Recuerden, ¿de qué nos habló? De la gracia. Amén. La gracia. Bueno, el tema, vamos a decir, del libro de los Hechos es el mismo tema, es la gracia. ¿Sí? Es el mismo tema. Pero ahora ustedes lo van a ver, vamos a decir así, desarrollado. Vamos a entender hasta dónde podemos llegar en la gracia del Señor, hasta dónde podemos llegar empujados por esta gracia de Dios, ¿sí? Hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde llegaremos dirigidos por el Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde creen ustedes que llegaremos dirigidos por el Señor? ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el camino de todos nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros y que el Señor va a seguir haciendo y hasta dónde vamos a llegar? Pero alguien nos ha metido en la cabeza que hay cosas que no podemos hacer. Pero ustedes, como que de pronto uno tiene en la cabeza, uno quiere, porque uno sabe que se puede. Sí, sabemos que se puede, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice: no te atrevas a más. Si no vaya a hacer cosas que fracases, no vaya a hacer cosas que falles, no vaya a hacer cosas. Me acuerdo que alguna vez me traumé. Yo tenía unos 16 años y salimos a evangelizar, y en la plaza principal de la ciudad, ¿no? Yo fui a evangelizar y yo dije, yo había leído la historia del Señor sanando ciegos, así que yo dije: Señor, acá hay un ciego, a le oramos y se sana, ¿no? Y lo más curioso fue cuando me acerqué al ciego y yo le dije si quería ser sanado, y el ciego me dijo que no quiero ser sanado, me dijo. No, y encima me argumentó por qué que él estaba contento con ser un ciego.
la verdad, nunca más le quise orar a un ciego. No, porque dije yo, los ciegos son complejos, ¿no? No, y después conocí otros ciegos complejos. Siempre, miren ustedes, las personas que tenemos alguna discapacidad, alguna cosa en la vida, es como que nos volvemos más complejos, más limitados de lo que a veces parece, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que uno está muy resentido, está muy dolido, está muy herido por algunas situaciones. Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que de alguna manera alguien nos ha metido en la cabeza, ¿sí?, que no se puede, que estamos limitados, que no se va a poder, que ustedes no tienen por qué hacer, que ustedes no tienen por qué intentarlos, ¿sí? Ahora, una de las cosas curiosas en este pasaje donde estamos leyendo, ¿sí?, es algunas cosas que a mí me llaman la atención. Es esta conexión que empieza, por ejemplo, Pablo sale de Atenas y va a Corinto, ¿sí? Y allá en Corinto encuentra un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, ¿sí? Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Una de las cosas que me llama la atención acá, y ahora sí le voy a pedir a los hermanos que coloquen el plano, lo traje el plano por una razón muy sencilla, porque quiero mostrarles algo. Siempre aparecen los pajaritos primero, no se preocupe. Bueno, ahora tenemos que esperar, ¿no? Aleluya, Señor. No se preocupe, ¿sí? Bueno, achíquelo por favor un poquito, ¿sí? Eso, un poquito más, allá está. Allá arriba está el Ponto, póngale la manito arriba, más arriba, Bitinia, Ponto, ahí está el Ponto. Bueno, ahora ubíqueme Roma, ¿sí? Acá está, en Italia, Roma, ¿sí? Ubíqueme Roma. Ahora ubíqueme Tarso, para acá, Cilicia, para ahí está Tarso, Capadocia, acá, ahí está, ahí, más para acá, ahí está Tarso, ahí. Más, ahí por ahí anda Tarso, un poquito más a la derecha, ahí está, aleluya, el hermano encontró Tarso. Bueno, acá está, Italia, el Ponto, para allá. Yo esta gente, usted dígame una cosa, ¿cómo hacía? Nosotros estamos complicados con Santiago del Estero, no sé qué cosa. Yo estoy tratando de postergar el viaje a Tucumán, qué sé yo. Y miren, ellos lo que hacían de Roma, esta gente, era natural del Ponto. O sea, ¿dónde? Dice, eso significa que habían nacido ahí, pero se habían ido a vivir a Roma. Ahora, ¿cómo hacía esa gente para hacer todo eso? Ahora, Pablo estaba en Tarso, después de Tarso se fue a Jerusalén. Ponga para allá, ahí estamos, ¿no? Se fue de Tarso, ¿sí? Iban a Jerusalén, como la nada, o sea, yo no sé cómo hacían, ¿sí? Y ahora vamos a mirar algunas otras cosas. Ahora déjenme el planito ahí nomás. Ahora, fíjense ustedes, ¿sí? En ese tiempo, los medios de transporte primero eran escasos, segundo eran lentos, tercero eran peligrosos, había poca o escasa previsión para saber algo sobre el clima. Nosotros hoy sabemos exactamente qué va a pasar con el clima, dependiendo a que escuchemos, ¿sí? Porque hay algunos que sabemos que no le dan en la tecla nunca, bueno, pero hay algunos climas, ¿no? Algunos que, pero tenemos más instrumentos, sabemos qué va a pasar con el clima, ¿sí? Los medios de comunicación eran los mismos medios de transporte, ¿sí? O sea, la carreta se demoraba, no sé, 5 días en llegar a un lado, 5 días esperando. Una persona escribía una carta y la carta le llegaba en 3-4 meses después de haber cursado no sé cuánto tiempo. Incluso hasta hace poco tiempo los barcos que venían de Europa se demoraban 3 meses en llegar porque iban esperando, ¿no?, en cada puerto. O sea, era mucho el tiempo. Hoy ha cambiado todo, ¿sí?
En 40 minutos de viaje, o 1 hora de viaje, desde Buenos Aires uno está en Tucumán. En 1 hora, en 2 horas, en 3 horas uno está en Ushuaia. ¿Sí? O sea, es asombroso el cambio que tenemos. Y nosotros se nos ocurre decir que no podemos hacer más de lo que podemos hacer. Dígale a ellos. Dígale ustedes cómo hacían. Dígale ustedes cómo hacían la vida. Cómo hicieron la vida. Los medios de transporte eran caballos, burros, mensajeros corriendo a pie. ¿Sí? Era como atletas eran, ¿no? Eran barcos, pero ellos no se detenían frente a todo esto. Así que la primera cosa que nosotros tenemos acá esta mañana es esta idea, ¿sí?, de cómo ellos hicieron la tarea. Miren, ustedes miran acá y se van a dar cuenta de lo que pasó, ¿sí? De un lugar a otro, ellos hicieron todo esto y estaban sirviendo al Señor, se encontraron, empezaron a construir. Ellos se encontraron acá en Corinto, fíjense ustedes, acá a mitad de camino se encontraron con Aquilas y con Priscila, ahí. Pero Pablo venía de Atenas. Y no solamente venía de Atenas, sino venía de Macedonia, de más arriba. Y bueno, y era todo un viaje que ellos tenían el deseo de llenar el mundo de Cristo. ¿Sí? Ahora, ese deseo de llenar el mundo de Cristo no se lo impedía el barco, no se lo impedía la distancia, no se lo impedían las carretas, no se lo impedía el viaje. Yo, como le digo muchas veces a los hermanos, yo tengo un problema grande cuando viajo, es el tema de la cama, ¿sí? Y el tema del baño, ¿sí? Pero ellos no tenían problema, ellos iban y hacían y desarrollaban la tarea y estaban más allá de sus límites. Bueno, ahora, a mí me parece como que nosotros en este tiempo, ¿sí?, somos personas que no hemos entendido algunas cosas todavía, o todavía no nos atrevemos, ¿sí?, a hacer lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo esto de la hermana Clarita, que ella nos ha contado de Santiago del Estero. Ellos han orado, pero ahora tenemos que planificar ir a verla. Ahora tenemos que planificar estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque si el Señor abre imagínese usted el apóstol Pablo escuchar el testimonio de la hermana. ¿Sabe lo que hace? Mañana mismo se va a Santiago del Estero. No sé si me entiende. ¿O no? ¿Sí? Así haría el apóstol Pablo, diría, hermana, a ver, deme la dirección, y él iría allá, y le hablaría, y le predicaría el evangelio inmediatamente, porque ya es momento de convertirse. Así estaban, medio enloquecidos estaban estos hermanos. Por supuesto, nosotros leemos las aventuras de Pablo. ¿Viste cómo? ¿O no? ¿Sí? Nosotros leemos la aventura de Pablo, ¿cómo? No, como la historia, ¿no?, de Patorucito, ¿no?, alguna cosa así. Qué lindo todo lo que el Señor hacía. Y decimos después, ay, ¿quién estaría en esa iglesia del libro de los Hechos? Claro, si nosotros no nos movemos, nosotros no hacemos más de lo que está a nuestro alrededor. Y aún lo que está a nuestro alrededor no lo hacemos bien. ¿Entiende o no? El problema de la iglesia, vamos a decir, la iglesia donde nosotros nos movemos, de nuestra congregación, no es tener poder. Pero el problema de nuestra congregación no es tener poder, es tener inacción. El poder está a la mano cuando usted se pone en marcha, ¿sí? No dijo el Señor que a los que no hacían nada, Él les iba a dar poder, ¿sí? No, hay que ponerse en marcha. Ahora, una de las cosas curiosas, ¿sí?, es esto, ¿sí?, que ellos habían estado, ¿no?, habían nacido en el Ponto, se habían ido a Italia, ¿sí?, habían vivido en Roma, ¿sí?, y ahora estaban en Corinto, ¿sí? Estaban en Corinto, viajando, estaban en Corinto, los dos, el marido y la mujer, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿qué mueve a la gente a hacer esto? ¿Qué mueve a un hombre como Saulo o Pablo
a moverse, a hacer una tarea de esta magnitud? ¿Qué los mueve? ¿Qué moviliza? ¿Sí? Que ellos empiecen a predicar el Evangelio en todos los lugares posibles sin ningún temor. Yo creo que nosotros tenemos un problema que es el contenido del Evangelio. ¿Sí? Y a medida que vamos a mirar ahora, se le agrega a esto, se le agrega el detalle de las personas. Veamos el versículo número 5. Bueno, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, bueno, ya tenemos a Aquila, tenemos a Priscila, tenemos a Saulo de Tarso, tenemos a Silas, tenemos a Timoteo, ¿sí? Ya tenemos 5 personas involucradas en la tarea de ir y hacer y trabajar en otros lugares. ¿Vieron ustedes o no? ¿Sí? Silas y Timoteo se están encargando ¿de qué? De afirmación, de la afirmación, de confirmación, de apoyar, de trabajar, que la gente no se caiga, que la gente siga al Señor. ¿Sí? Ya estaban evangelizados esos lugares, pero ahora ellos se encargaban de esto. Y estaban yendo a un lugar, venían de Macedonia y se encontraron, fíjense ustedes, vamos a ver Macedonia. Muéstreme ahí Macedonia, ¿ves? Con la manito, ¿a dónde está Macedonia? Ahí está Macedonia, allá arriba, ¿ves? Bajaron hasta acá a Corinto, miren, ¿ves? Hicieron toda esa zona de Filipos, de Tesalónica, de Berea, ¿sí? Y después bajaron a Corinto. O sea, visitaron 3 ciudades alejadas una de otra. Se atrevieron a salir y ellos en medio de eso predicaron el Evangelio, ¿sí? Y afirmaron a las personas y le dieron a las personas, ¿sí? Eran ya 5 personas. Ahora, ¿sí? Vamos a ver otra persona que aparece acá. Es esta persona cuando llega a Éfeso, ¿sí? Versículo 24. Otra persona que se llama un judío llamado Apolos, ¿sí? Natural de Alejandría. Fíjense ustedes, este Apolos había nacido acá, ponga acá, en Alejandría, acá abajo, acá está, un poquito más, ahí está, Alejandría, ¿sí? La persona, esta persona había nacido, era un judío nacido en Alejandría, pero mire a dónde se encontró con el apóstol Pablo, en Éfeso, allá, póngala allá arriba, allá, más abajo, a la derecha un poquito arriba, ahí está Éfeso, mire, ahí está. ¿Dónde se encontró con el apóstol? ¿Qué hace esta gente viajando por el mundo entero? ¿Vieron ustedes? O sea, pero ¿qué? No están los barcos, no están los aviones que hay hoy, no están los autos que hay hoy, no hay camionetas. ¿Quién de ustedes, cuántos tienen auto en la iglesia? Levanten la mano. Déjenme contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no, bueno, 18, 20, 21, 25, no sé, 30 autos en esta congregación. ¿A cuánto hemos alcanzado a través de los autos? Ponen 60 autos acá, dice Silvia. Imagínense. ¿A cuánto hemos alcanzado a través de los autos? No sé si me entienden. Esto tendría el apóstol Pablo, tendría el mundo entero evangelizado. No sé si me entienden. En un soplido tendría todos evangelizados, todos llenos del Espíritu Santo, todos sanados, todo. Estaría en una explosión el mundo. ¿Me entienden? ¿No? ¿Por qué? Porque Pablo tenía una pasión y esta gente tenía una pasión. ¿Sí? Estaban apasionados por algo y nosotros estamos apasionados por los autos, por las casas, estamos apasionados por las cosas que tenemos. Pero sin embargo, acá había algo muy grande, muy grande. Dice la palabra, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ¿sí? Y este hombre había recorrido el mundo ya había andado por varios lugares, dice, llegó a Éfeso.
Bueno, ¿y qué venía predicando? Bueno, este es el tema, ¿sí? ¿Qué venía predicando? Y yo creo que el problema nuestro radica en la prédica, ¿sí? En la prédica. Primero que todo, en la prédica tiene que haber una misión específica, ¿sí? Una misión específica. Me gustaría mirar con ustedes de dónde nace esta idea de la misión de Saulo. Primero, con Hechos capítulo 9, versículo número 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, él tenía tres objetivos en la misión. Un objetivo era los gentiles, el otro objetivo eran los reyes y el otro objetivo eran los hijos de Israel. Bueno, estos tres objetivos los tenía muy claro el apóstol Pablo, o sea, tenía claridad de qué es lo que tenía, a quién tenía que ir a predicarle el evangelio, ¿sí? Y esta claridad también, ¿sí?, se da en el mensaje, ¿sí?, que Saulo tenía, y que, como dijimos la otra vez, Esteban tomó el mensaje, rescató el mensaje, ¿sí?, y lo trasladó. Y Saulo de Tarso, acá en Hechos capítulo 18, versículo 5, nos va a mostrar el contenido del mensaje. Bueno, este contenido del mensaje es muy importante. Yo diría que es vital para que nosotros despertemos o nos aclaremos o algo nos pase esta mañana donde el Espíritu Santo nos lleve a todos nosotros, porque esto no se trata de ustedes o de mí, ¿sí? Se trata de todos nosotros producir un cambio. Por eso yo hablé esta mañana y vuelvo a decir la misma palabra. Esta mañana yo creo que la iglesia tiene que entrar en un cambio, ¿sí?, en un cambio que nos dé una visión diferente, ¿sí?, aún de nosotros mismos. Dice la palabra: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿sí? Uno diría, la predicación de la palabra, pero ¿qué predicaba Pablo? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, nuestro mensaje de hoy, ¿cuál es el problema de nuestro mensaje? Es que nuestro mensaje es un mensaje de autoayuda, ¿sí? A ver, si usted, pastor, está en contra del mensaje de autoayuda, no me interesa estar en contra del mensaje de autoayuda. ¿Por qué? Porque sirve. Cuando digo que sirve, para algo sirve, ¿está bien? Pero no es mi propósito estar en contra de eso, porque el problema nuestro, ¿sí?, el problema nuestro es que tenemos que rescatar o revivir o volver a la fuente de qué predicamos. ¿Está bien? ¿Está mal que prediquemos autoayuda? ¿Está mal que construyamos? No está mal, ¿sí? Hay que hacerlo. Como decimos alguna vez, también decíamos, el mensaje del evangelio va a las tres dimensiones: cuerpo, alma, espíritu. ¿Está bien? Pero el mensaje del evangelio tiene un contenido y es una persona. Bueno, no es un mensaje. A ver si me entienden, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? O sea, no es un mensaje el mensaje. El mensaje es una persona. Y eso cambia todo. Porque, por eso el apóstol Pablo, y ahora lo vamos a empezar a ver, ¿en qué consiste este mensaje? Pero mire, lo que me asombra a mí, ¿sí?, es Apolos. Primero, que tenía un nombre griego a más no poder, de un dios griego. La verdad, es terrible este Apolo, no sé, ¿no? Es terrible. Miren lo que dice el versículo 28.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora si usted, y no lo voy a poner a trabajar, pero si yo esta mañana me pusiera a mirar desde Hechos, todo lo que la Biblia habla de que Jesús es el Cristo, usted se va a encontrar que es algo terrible, terrible. Está lleno de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo no es Jesús, es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque uno dice, ¿para qué le va a poner si es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo, pastor? No, no es lo mismo. Por algo es Jesucristo. Ahora, vamos a mirar qué es lo que nos pasa con el mensaje. Este mensaje de Jesús, el Cristo, altera totalmente la historia. Por eso, se desató la persecución en la iglesia. No por otra cosa. ¿Me entiende lo que? A los griegos y a los romanos le daba lo mismo que usted adorara al Dios que se le cantara. Y usted podía inventar dioses y a ellos no les molestaba. ¿Sabe usted por qué le molestaba? Jesús, porque era el Cristo. ¿Qué significa esto ahora? Significa que Cristo, primero la palabra, significa ungido. Para los judíos significa el Mesías. ¿Sí? El Cristo implica la idea de que hay un reino paralelo que gobierna este sistema. Y Cristo, Jesús, el Cristo, implica que ese Jesús de Nazaret se transformó en el que gobierna el mundo entero. Eso es lo terrible. Entonces, cuando los cristianos hablaban de esto, le decían a todos, ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros sabemos una cosa, que ni ustedes, ni el rey, ni César tienen ningún valor cuando el de arriba diga y haga lo que tiene que hacer a través de su Cristo, que es Jesús, ese nazareno que anduvo sanando por todos lados. ¿Entiende? Lograron juntar a Jesús con el Cristo. ¿Y de dónde sacaban todas las cosas del Antiguo Testamento? Y demostraban cada aspecto del aspecto profético respecto de Jesús y respecto del Cristo. Y esto llevaba tiempo explicarlo en la sinagoga. Y cuando los echaban de la sinagoga, se lo explicaban a los gentiles. Y los gentiles empezaban a entender y a abrirse los ojos y le explicaban, Jesús es el Cristo. Decían, entonces nosotros queremos estar bajo el único gobierno que ahora existe, que es el Cristo. Ahora nosotros, nuestro mensaje, por eso digo, nuestro mensaje es un mensaje de autoayuda. ¿Estoy en contra? Vuelvo a decirlo, no estoy en contra del mensaje de autoayuda. ¿Por qué? Porque la gente necesita oír algo que lo ayude. Pero nosotros tenemos un mensaje que es más fuerte, es más definitivo y bendice a la gente más, que Jesús es el Cristo. Ahora mire una cosita. Cuando el apóstol Pablo está allá, dice la palabra en el versículo número 6, 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Varias veces había pasado esto ya. Yo me iré a los gentiles, porque si no me oyen, el pueblo número uno, ¿no? O a quien estoy predicándole, a los judíos, yo tengo otro camino. ¿Cuál es el camino? Los gentiles. No me oyen los gentiles, ¿a dónde voy? A los reyes. ¿Me entiendes? Los reyes no me oyen, me voy a los gentiles. Los gentiles no me oyen, me voy a los judíos. O sea, tengo, a donde quiera que me vuelvo, tengo el lugar. He sido comisionado. Bueno, y todo esto tiene que ver con la comisión que el Señor le entregó al apóstol Pablo, y que le ha entregado a la iglesia. Por eso que estoy hablando esto, ¿sí? Fíjense ustedes cómo se empieza a multiplicar las personas, ¿sí?, que empiezan a trabajar con el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahí está Priscila y Aquila, ahí está Silas y Timoteo, ¿sí? Silas
era un judío de Jerusalén. ¿Sí? Silas era un judío de Jerusalén. Priscila y Aquila eran un judío, ¿de dónde eran? Del Ponto. ¿Sí? Nacido en Ponto, vivieron en Roma. ¿Sí? Empezaba a ocurrir algo. ¿Sí? Timoteo era de Listra. ¿Sí? De Listra. Era hijo de un padre griego y de una madre judía. O sea, había algo que el Señor empezaba a juntar gente. Esto es algo tremendo. ¿Usted cree que el Señor nos ha juntado solamente para que vengamos a los cultos? No, no, claro que no. Hay algunas personas que se han enojado conmigo porque yo digo que vamos a desarrollar 120 pastores. Lo que no saben es que no son 120 pastores, son 1098 pastores. ¿Entiendes? Es que no son 1098 pastores, son 35.000 pastores. ¿Entiende lo que? Hay gente que dice, no, pero yo no quiero. No, pero no es que usted quiera o no quiera, es que usted ya está. Cuando está llamado, usted está llamado, convocado por Dios a hacer algo que no hemos hecho. El problema del espíritu, y esto yo voy a decirlo, no es el espíritu. El problema del espíritu no es el espíritu, somos nosotros. Nosotros que miramos con ojos que no podemos hacer las cosas, que de ninguna manera podemos porque hemos priorizado otra cosa. Y nuestro mundo no sabe que Jesús es el Cristo. Porque nuestro mensaje es un mensaje de autoayuda. Por ejemplo, usted miren todos los mensajes que hay, diferentes tipos de mensajes, ¿no? Incluso los folletos. Dios te puede ayudar. ¿Es mentira? ¡No! Pero Dios le encargó todo a quién. Y esto es lo que el apóstol Pablo, yo me imagino el apóstol Pablo se entusiasmaba. No decía, no, Dios no los puede ayudar. El único que los puede ayudar es Jesús el Cristo, porque le ha dado el Padre al Hijo todas las cosas. Así que olvídense un rato de Dios, el Padre. El que tiene todo es Cristo Jesús. Él pagó el precio, Él murió por ustedes. Y bueno, me imagino la prédica de Pablo sobre la cruz. Tremendo, ¿entiende? Decía, Él es el que lo va a ayudar. No hay ningún problema con el Padre, no hay ningún problema con el Espíritu Santo. El problema lo tienen ustedes con Cristo Jesús. Y de pronto, eso que estaba claro en el corazón del apóstol Pablo, era lo que lo movía a la evangelización mundial. Y era lo que movía a todos los demás. Ahora por un momento, vamos a detenernos en este hombre Apolos. Versículo 24, 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este es un aventurero, porque conocía el bautismo de Juan nada más, ni siquiera había sido bautizado. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando la otra vez del bautismo? ¿No? El bautismo para perdón de los pecados. Ni siquiera tenía el bautismo de perdón para los pecados, pero este hombre había entendido ¿qué cosa? ¿Qué es lo que había entendido? De acuerdo con el versículo 28, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora yo creo que si a nosotros nos dijeran esta mañana, demuéstreme que Jesús es el Cristo, por las Escrituras, se nos arma un enredo. ¿A dónde vamos a buscar que Jesús es el Cristo por las Escrituras? ¿A dónde lo buscamos? Ni idea. Ellos tenían tanta claridad que Jesús es el Cristo, el que maneja todo el sistema, el que maneja todo el cosmos,
el que maneja todos los lugares, todos los rincones, el que decide todo en la historia de la humanidad, es aquel. Y por supuesto esto se verifica con el Apocalipsis, cuando el Apocalipsis nos dice, escondednos de aquel que está sentado en el trono. Y todos querían morirse y no podían morirse, porque aquel que está sentado en el trono va a juzgarnos. O sea, ellos tenían claro el Cristo. Ahora nosotros tenemos claro el Cristo. Hermanos, Dios no nos quiere ayudar. Discúlpenme. Dios no nos quiere mejorar. Él nos quiere matar. ¿Me siguen lo que le digo, no? Dios no quiere hacer con nosotros algo. Dios quiere hacer lo único que sabe que hay que hacer. ¿Qué es? Que el Cristo sea presentado en el mundo. ¿Entiende lo que le digo, no? No hay otro mensaje. Es como un mensaje que se mete en medio de la gente, pero no es un mensaje de autoayuda. Y usted, pastor, ¿qué hacemos con el mensaje de autoayuda? Haga lo que quiera. Pero si no predicamos a Cristo, no tenemos mensaje. Ahora, por un momento, vayamos a Corinto, a 1 Corintios. Capítulo número 1. Y podemos hablar pasarnos horas hablando sobre esto y no terminaríamos. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 17 al 31. Voy a tratar de no leerlo, salteármelo todo, pero voy a intentarlo. Pero mire, dice el apóstol Pablo hablándole a los corintios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, punto y coma. O sea, aclaro, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que le predicaba entonces a ellos? ¿Qué contenía el mensaje? La cruz de Cristo. Ahora, una de las cosas curiosas es este pasaje. Cuando dice, por ejemplo, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque dígame usted, un crucificado, ¿a usted lo puede salvar o no debería salvarse el crucificado primero? Era lo que le decían a Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Jesús, baja de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Si tú eres el Rey, baja. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Ellos decían: sálvate a ti mismo. No pudo salvarse a sí mismo. A otros quiso salvar y no se puede salvar a sí mismo. ¿Entiende? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué significa? Que la cruz es lo que nos salva. Yo creo que la mayoría de las personas no han pasado por la cruz. Sigamos un poco más. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sí? Enloquecido la sabiduría del mundo. Escúcheme una cosita. Usted vaya a cantarle las 40 allá en el Consejo Deliberante y dígale a todos ellos, dígale: ustedes, Dios los ha enloquecido, por eso no pueden oír. Y así, predíquele usted en el Consejo Deliberante. ¿Cómo lo van a querer? Lo van a invitar a hablar y todo, después lo van a llamar para darle programas sociales y todo. Nada, ¿no? ¿Me entienden? No, porque usted se va a dar cuenta de que el mensaje de la cruz no es agradable. No es un mensaje agradable a la carne, porque es un mensaje de la cruz. Dice:
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Otra locura más. Ya empezamos con la locura de la cruz y ahora ¿cómo es la locura de la predicación? Usted sabe, cuando habla de esto, está hablando de que el mensaje se recibe por la fe, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, es alguien que grita la palabra, para que usted entienda, ¿sí? Es alguien que grita sobre las escrituras, no es alguien que está enseñando nada, sino es alguien que grita la palabra, y esa palabra gritada, para que usted lo entienda, es la palabra que trae fe y trae salvación. Así que si usted piensa que nosotros en algún momento alguien nos va a llamar cuerdos, se equivocó. Nos van a seguir llamando locos porque el mensaje es una locura. Sigue siendo la misma locura, ¿sí? Me acuerdo que hay algunos pastores que nos están aconsejando y nos dicen: no hablen más de la cruz, no hablen más de la sangre, no hablen más de esto que es demasiado cruento, es demasiado para nuestro mundo posmoderno. ¿Me sigue? O sea que este mundo necesita oír el mensaje de Cristo, porque también nosotros nos hemos perdido de ese mensaje. Ahora sigamos, dice la palabra. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ay, cómo me ha costado en mi vida entender esto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pues yo decía, no hay que predicar a Cristo crucificado. Cabo, ya resucitó. ¿Me entienden o no? ¿Qué alegría hay en predicar al Cristo crucificado? ¿Me sigue? ¿Cuál es la alegría de predicar a un Cristo sangrante? ¿Cuál es la alegría de predicar a un Cristo con una corona de espinas? ¿Cuál es la alegría de predicar a un Cristo que está muriendo, que está sufriendo, que está padeciendo? ¿No es más bien un Cristo que yo debiera tener pena y lástima? Pero al contrario de eso, el Cristo crucificado, cuando yo lo miro y cuando yo lo observo y cuando yo oigo la escritura sobre él, produce en mí, produce dolor por mi vida, produce dolor y angustia por mí, produce sufrimiento por mí, no por él, sino es por mí, porque el que está perdido en realidad soy yo, y él me está salvando. Ese es el mensaje de la cruz. En la cruz él me está salvando. Cuando él está sufriendo, me está salvando, porque el sufriente pareciera que al final de cuentas soy yo. Cuando él me mira a mí, me doy cuenta que el que está perdido soy yo, no él. Él no está perdido, él no está descentrado, él no está sufriendo nada más. Alguien está salvando, y ese soy yo. Por eso dice la palabra esto. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Porque ¿qué es lo que salva a un gentil, a un griego? ¿Qué es lo que lo salvaba? La cabeza. ¿Sí? Y de allá venía ¿quién? De Alejandría. Alejandría era la ciudad donde estaba la biblioteca más importante del mundo. El conocimiento más importante de todo el mundo estaba en Alejandría. Ellos eran la gente más capaz. Y de allá venía Apolos. ¿Sí? Pero Apolos había entendido algo, que eso es lo impresionante, que Jesús es el Cristo. Yo no sé cómo se convirtió, cuál fue su experiencia, dónde, cómo fue que le hablaron y le explicaron estas cosas de que Jesús era el Cristo. Y si Jesús es el Cristo, merece todo honor, toda gloria, toda alabanza, y merece toda entrega, y toda persona se tiene que entregar a él, porque él es el Cristo, el ungido de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pasemos por favor al capítulo número 2.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta idea que hay acá es tremenda y me hace recordar que nos hemos perdido el Evangelio, el centro del Evangelio, Cristo crucificado. No para tenerlo en una imagen, porque la imagen nos sirve, no nos ayuda, sino para tenerlo en la prédica, en la palabra, tenerlo presente en la predicación, su muerte. Fíjense, ni siquiera estamos hablando de la resurrección. Y para decir algunas cosas importantes, queridos hermanos, la base de los milagros no es la resurrección, es la cruz. Lo vuelvo a repetir, la base de los milagros no es la resurrección. Y usted dirá, pastor, ¿y usted cree en la resurrección? Sí creo, sé que es así, sé que Él ascendió, que Él resucitó corporalmente. Pero quiero decirle de nuevo, la base de los milagros no es la resurrección, es la cruz. Cuando Isaías decía, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Me entiende? Incluso cuando el mismo Señor andaba, y dice la palabra, en Mateo habla sobre esto, que dice que Él mismo llevó sobre sí nuestras enfermedades. Cuando Él andaba sanando a los enfermos ahí, lo hacía a cuenta de la cruz. Lo hacía a cuenta de su sacrificio en la cruz. A este crucificado, y estuve con vosotros con debilidad y con mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí? Pero acá no es la idea del Espíritu y el poder, la demostración, sino la idea ¿cuál es? Es que cuando la cruz está de por medio, el Espíritu actúa. Tal vez, hermanos amados, nos hemos olvidado de que la muerte de Cristo es lo que nos salvó. Tal vez nosotros estamos pensando demasiado en los beneficios que Dios nos da. Cuando digo los beneficios, ¿sí? No estoy diciendo que Dios no te da beneficios, porque Él mismo prometió, y todas estas cosas serán añadidas. Y no estoy diciendo que van a haber menos milagros, no, estoy diciendo van a haber más milagros, pero nos estamos olvidando de dónde hay que ponerse. Primero, en la cruz. Primero, en la cruz. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese poder de Dios no está fundado en el poder. Nosotros siempre hablamos que el poder de Dios está fundado como en el mismo poder. No, ¿sabe dónde está fundado el poder de Dios? En la cruz. Acompáñeme por favor a leer Efesios capítulo 4, versículo 9 y 10. Cuando Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Todo lo que se nos ha dado está basado en la cruz. Todo lo que se nos ha dado. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Solamente para aclarar esto, es algo muy sencillo. Cuando Cristo muere, el diablo pensaba que se terminaba todo. Pero cuando Cristo muere, todavía no sacan su cuerpo de la cruz. Cuando Él muere, ingresa inmediatamente en el mundo del Hades. Eso lo dice Apocalipsis. Tengo las llaves del Hades. Eso lo dice Apocalipsis. Tengo las llaves del Hades. Cuando Él muere,
no cuando resucita. Cuando Él muere, va a las partes más bajas de la tierra a romper el poder de la cautividad. No cuando resucita. Y cuando rompe el poder de la cautividad, ¿dónde nos damos cuenta? En Mateo, cuando habla que inmediatamente, cuando Jesús murió, inmediatamente pasó algo extraordinario, que las vidas de los justos que habían muerto, muchos de ellos aparecieron vivos y se levantaron. No cuando resucitó, sino cuando murió. La victoria de Cristo es su muerte. Yo sé lo que nosotros pensamos. Yo sé que nosotros pensamos y creemos que en un Cristo, yo le llamo así gnóstico, en un Cristo espiritualista, en un Cristo que no tiene nada que ver con el dolor, con un Cristo que no tiene nada que ver con el sufrimiento, que no tiene nada que ver con la sangre, que no tiene nada que ver con un cuerpo roto. Nosotros quisiéramos tener un Cristo así, pero la prédica del Evangelio tiene que ver con un Cristo que ha sufrido, un Cristo victorioso, pero con la sangre, un Cristo que tiene poder, pero en la cruz. ¿Me sigue? Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: yo les predico a Cristo así. El que descendió, versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Entienden lo que es? Todo. Llenarlo todo. Y el apóstol Pablo decía: y lo he llenado todo de Cristo. Lo he llenado todo de Cristo. Y llenarlo todo, el apóstol Pablo decía, no es que yo lo estoy llenando todo, es que Él lo quiere llenar todo. ¿Me entienden lo que es eso, no? No estamos obedeciendo a nuestro impulso de ir a Santiago del Estero, no estamos obedeciendo a nuestro impulso de plantar iglesias en toda Argentina, no estamos obedeciendo a nuestro impulso de salir y hacer una tarea mundial, no estamos obedeciendo a nuestro impulso, es aquel que ha muerto, el muerto que está en la cruz, que ha estado en su cruz, Él, el que nos impulsa y nos lleva a todo lugar. ¿Por qué? Porque Él, cuando murió, lo llenó todo, se levantó y lo llenó todo. La gente lo veía muerto, pero Él estaba llenándolo todo. La gente lo veía derrotado, pero su victoria era enorme. Nuestros límites no existen, nuestros dolores no existen. Y cuando digo esto, estoy diciendo porque en la cruz, cuando decimos esto, estamos diciendo que en la cruz Él ha tomado todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todos nuestros problemas de dormir, de insomnio, todos nuestros problemas de enfermedad han sido tomados en la cruz. Y usted me dirá: pastor, y algunos no se sanan. No sé, pero yo sé una cosa, que en la cruz está todo hecho. Y si Él lo tiene que llenar todo, lo va a llenar todo. Pero tenemos nosotros somos parte de esto. Este mensaje de hoy tiene que ver con esto de cambiarnos completamente la vida, completamente nuestra esperanza, completamente lo que sentimos, completamente cómo invertimos nuestros recursos, completamente cómo invertimos el uso del auto. Nuestro auto ya tiene casi 45.000 kilómetros y lo hemos hecho recorriendo casi todo el país. Y todavía nos falta y no hemos hecho nada. Y si yo miro lo que han hecho estos hombres, digo: yo no he hecho nada. Y me desespero. No sé usted si usted desespera esta mañana, pero aquel que ha muerto en la cruz murió para llenarlo todo. Solamente para que quede más claro, por si acaso alguien dijera esta mañana: no, pastor, ¿por qué no es así? Porque nosotros, capítulo 2 de Colosenses. Versículo 14. Me salteo algunas cosas solamente por el tiempo.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si yo no traigo las personas a la cruz, no hay ruptura de acta. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo no fue vencido en la resurrección, el diablo fue vencido antes en la cruz. ¿Cómo que los exhibió, pastor? ¿Cómo que los exhibió? ¿Dónde los exhibió? ¿Sabe dónde lo exhibió? Cuando él entró a las partes bajas, cuando él entró en ese mundo que era de Satanás, oscuro. Él tenía el dominio, él tenía el gobierno, pero a partir de ese día no tiene más el gobierno. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo entró en esa oscuridad, le quitó las llaves, le quitó toda autoridad, le quitó todo poder, le quitó todo dominio a la ley que era contraria a nosotros, y nos dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Entonces llevamos un mensaje de una victoria total sobre todo aspecto de esta tierra y el universo entero. Porque esto no solo es el derecho de la salvación de las personas, sino es el derecho de la salvación de este planeta Tierra, del cosmos, de todo lo que usted ve, de todo lo que se descubre, del más allá, del más acá, y de todo lo que a usted le cuenten que hay por ahí, dando vuelta en algún lugar, rincón del universo. Cristo pagó por eso. Por eso que no le gusta que le prediquemos el evangelio, porque le anunciamos un Cristo que tiene todo poder. Necesitamos cambiar el enfoque de nuestro mensaje para movernos a un mundo que le pertenece a Cristo. Nosotros no vamos con este mensaje como si fuera un mensaje que tiene que ver con por favor háganos el favor, como hemos sabido algunas personas, bautícese, deme el nombre, deme la foto. Así en la iglesia no me dicen nada, no me retan, no me maltratan, no vamos así. Dice la palabra del Señor que este evangelio es para ser obedecido por las naciones. La obediencia a la fe de las naciones. Eso está en Romanos, en el capítulo 1. La obediencia a la fe de las naciones. ¿Por qué vamos con esta idea? Porque ya no vamos con la idea, aunque predicamos al Cristo crucificado, pero no vamos con un Cristo llorando, diciéndole a la gente: por favor, acépteme, que yo soy un pobre Jesús, que estoy acá y no sé qué hacer. He hecho esto, he hecho una locura, pero nadie me da bolilla. ¿Me entiende, no? No, ahora Él se ha transformado en el Cristo fuerte, y le exige a las personas una decisión por Él. Porque Él es el Redentor, el que salva. El único que salva. ¿De qué salva? Salva de todo lo que va a venir sobre el cosmos, sobre todo lo que viene contra el universo. ¿Sí? Porque el Señor va a cambiar todas las cosas. Capítulo 1, versículo 5 de Romanos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Es obediencia, es cruz. Y nosotros como iglesia
necesitamos empezar a entender esto. Si esta mañana no vienes a la cruz, no has sido llevado a la cruz, no vas a poder hacerlo, no vas a poder hacer nada, no vas a poder predicar, no vamos a poder predicar, no vamos a poder hacer nada, porque lo único que hace esto es la cruz, su cuerpo, sus heridas, sus llagas. Si usted nunca pasó por la cruz, si usted dice, yo nunca en mi vida, yo dije sí Señor, pero le dije sí Señor y bueno, más o menos me la he llevado y le he pedido a Dios que me ayude todo este tiempo, pero ya no tienes que vivir así. Nosotros cuando venimos al Señor, el Señor no tiene hijos mendigos, tiene hijos. Él tiene hijos. Yo esta mañana me gustaría que usted pensáramos por un momento en oración, delante de su trono, delante de la cruz del Señor. Y si usted nunca ha pasado por la cruz, hoy es el día. Tiene que haber un cambio, ¿sí? Pero no es un cambio nada más que nos va a llevar a que nos sintamos bien. Nos va a llevar al mundo, a un mundo que está esperando a los Apolos, a los Esteban, a las Priscila, a los Aquila, a los Timoteo, a los Silas, a los Saulo, a los Bernabé, a los Juan Marcos. Y cuando ustedes lean el final, cuando el apóstol se despide, ¿sí?, en Romanos, cuando se despide en Corinto, ahí está, en Romanos, está Lucio, ahí está Jasón, Sosípater, Tercio, ahí está Gallo, ahí está Erasto, ahí está el hermano Cuarto. Y si seguimos, ahí están los hermanos en todo el mundo, moviéndose de un lado a otro. Hemos hecho algo, pero es muy poquito. ¿Qué nos falta? El mundo entero. Yo soy medio loco, ¿no? Sí, pero la cruz. Si usted entiende la cruz esta mañana, se va a dar cuenta que no podemos seguir esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué cosa? ¿Qué estás esperando? Póngase de pie esta mañana. Padre, por favor, comience esta mañana. Comience esta mañana en un tiempo de oración. Si usted esta mañana está aquí y dice, ay Señor, no he entendido tu llamado, no he entendido el mensaje, pero estás aquí, todavía hay tiempo de entenderlo, todavía hay tiempo de escuchar la voz del Señor, todavía hay tiempo de hacer lo que nunca hemos hecho. Señor, estos hombres, estas familias hicieron algo con lo que tú le diste, lo multiplicaron. Lo multiplicaron. Llenaron del Evangelio el mundo entero. Señor, y nosotros con todos los medios de comunicación no podemos hacer una pequeña parte. Esta mañana, mi amado, mi Señor, Rey de mi corazón, míranos, porque no podemos. Ayúdanos esta mañana a pensar, a meditar, a venir a la cruz, porque ya es un tiempo de mucho cambio.
Como dice tu palabra, retén lo que tienes, que nadie quite lo que es tuyo. Señor, esta mañana que seamos tan sensibles, tan sencillos, que podamos oír y entender este llamado de estar en todo lugar. Ya no se trata de nosotros, no se trata de la congregación, no se trata de mí, no se trata de ninguna persona, se trata de tu persona. Esta mañana, amado, enséñanos, ministranos, quítanos la venda de los ojos, de los oídos y enséñanos. Nos conformamos, Señor, nos conformamos con lo que tenemos, pero esta mañana quítanos ese límite, quítanos ese límite, quítanos el límite. Ayúdanos, ayúdanos. Usted esta mañana está aquí delante del Señor. Es un momento donde tenemos que tomar decisiones más allá de nosotros. Una entrega total a la cruz, una entrega total al llamado. Nadie que pasa por la cruz se queda sin llamado. Todo el que está en la cruz, todo aquel que entiende el mensaje, la cruz es el mismo llamado del Mesías. Ayudar, salir, propagar, llevar el mensaje a toda nación. Aleluya. Mis hermanos, el mensaje está delante de ustedes. Tómenlo. Aquellos que quieren tomarlo, tómenlo. Abrácenlo. Porque esta mañana va a comenzar en tu vida algo tremendo para tu vida. Algo va a cambiar las cosas profundas de tu alma. Algo va a cambiar las cosas que nunca se cambiaron. Lo que nunca tomaste para ti. Hermanos que están acá, lo que nunca tomaron para ustedes, tómenlo hoy. El mensaje está delante de ustedes. Tal vez se van a producir cosas tremendas como también cosas dolorosas, porque algunos de ustedes van a vivir situaciones extremas, porque el Señor está llamándote y te está buscando. Y ya es el tiempo, mis hermanos en internet, ya es el tiempo. Padre, danos hoy, Señor, lo apropiado, lo adecuado sobre esta palabra. Tráenos esta mañana, Señor, lo que nos falte, lo que nos está faltando. Tráelo. Mira a mis hermanos aquí, mírales. Mira, Señor, los hermanos, Señor, mira la iglesia, Padre, cuántas personas aquí, Señor, cuántos aquí, Señor. Padre, mira cuántas células, mira cuánto desarrollo, pero mira, Señor, nuestros límites. Estamos limitados. Rompe esta mañana los límites, rompe los diques, rompe, Señor, donde nos hemos contenido para adecuarnos y apropiarnos de cosas incluso naturales y humanas. Ayúdanos a correr los límites esta mañana. Ayúdanos. Ven. Señor Jesucristo, amado, mira este tiempo
ven, cambia lo que no pudimos cambiar nunca, lo que nunca nos pudimos entregar. Esta mañana ábrenos los oídos y los ojos. Ayúdanos. Algunos se han retenido, Señor. Algunos se han retenido porque dicen, todavía no estoy preparado. Algunos han dicho, todavía no estoy listo. Pero, Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la revelación. Hoy es el día cuando se terminan los dolores, las aflicciones, cuando se terminan los límites. Muchos han colocado límites, pero esta mañana se termina. Señor, cuánto límite con la familia, cuánto límite en el hogar, cuánto límite con los hijos, cuánto límite con los recursos financieros, económicos. Cuánto límite, Señor, cuánto límite. Señor, han sido murallas y paredes enormes. Pero esta mañana tú nos estás llamando, Señor. Señor, tú lo has llenado todo y quieres llenarlo todo. Ya no se trata de lo que nosotros queremos, ya no se trata de que si lo vamos a hacer o no. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Señor. Ayúdanos esta mañana. Padre, mira a mis hermanos, mira la iglesia, mira tu gente, mira las comunidades en diferentes lugares, Padre. Mira las comunidades en diferentes lugares, Padre. Ya no se trata de nosotros, se trata de tu persona. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Que esta mañana podamos entender, que esta mañana seamos tan sencillos en tu nombre, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Yo sé que esta mañana tal vez el mensaje es muy duro y tal vez muy fuerte, pero también es un mensaje que te va a sanar. Has estado viviendo situaciones difíciles, tremendas, incluso de enfermedad, de dolor, de aflicción, pero es a causa de la cruz. Te olvidaste de la cruz. Señor, esta mañana, ven, impúlsanos, Señor, esta mañana. Aleluya. Usted mientras está acá, por favor, si usted está enfermo, y usted dice, yo he estado enfermo, mi alma ha estado en aflicción. Esta mañana ven al Señor, ven a la cruz. Si usted ha estado enfermo, venga a la cruz. Nosotros vamos a orar un momento por sanidad, pero no somos nosotros los que sanamos, es la cruz, es las llagas, es la herida del Señor. Tal vez usted padece insomnio, usted dice, yo no puedo, y he estado en tanta angustia esta semana, todo este tiempo he estado en una angustia que no sé ni qué me pasa. Venga esta mañana y dile, Señor, tómame en tu cruz, ponme en la cruz, yo quiero eso, Señor.